Queridos amigos, bienvenidos a nuestro canal de decodificación de enfermedades. Ya entrada la mitad de este año 2021, cuando se avisora con claridad la implosión del sistema planetario de salud debido al comprado silencio del 99% de sus integrantes ante la masacre que inexorablemente se avecina, es imperativo duplicar o triplicar nuestros esfuerzos para hacer llegar a todos gratuitamente las herramientas que luego del poderosísimo evento que ocurrirá permitan a todos autogestionar la salud en sus propias vidas con total seguridad y tranquilidad. Interiorizar las razones emocionales de la enfermedad te permitirá percibir con total claridad el maravilloso y perfecto sistema de nuestra conciencia para autogenerarse lecciones que comprendidas nos aseguren su propia evolución. Vaso. El vaso es el ganglio linfático hemático situado allí entre el diafragma y el estómago. Tiene la función muy importante de destruir los glóbulos rojos, leucocitos viejos y sustituirlos por nuevos. A la vez, obviamente, es en general un reservorio de leucocitos, monocitos, linfocitos y células plasmáticas en general. Es el centro de nuestro sistema inmune. Esto es muy importante porque todo ese rol de renovación de la sangre y la inmunidad, que en realidad no estoy seguro de que exista, pero refiere a filtrar la sangre y a neutralizar ciertos agentes extraños. Es almacén de sangre también, por supuesto, y en el feto cumple la función de la fabricación de elementos que figuran como sangre, glóbulos rojos, blancos, plaquetas. Pero, ¿cómo es el funcionamiento en general? Siempre hay detrás un conflicto de familia y humillación. Es complicado, es interesante de entender. En fase activa, cuando estoy en el medio del conflicto, hay necrosis del vaso con caída de la cantidad de plaquetas sanguíneas circulantes. Es la trombopenia. Esto es importante, puesto que en fase de post-conflicto, las plaquetas vuelven a circular normalmente para participar en la formación de coágulos que detendrán de manera bastante más eficaz las pérdidas de
sangre. Esto es muy interesante de entender cuando hay problemas en el vaso. Todo esto funciona así. En momento de que las plaquetas se dirigen a la zona afectada en general, dejando la circulación periférica y provocando una trombopenia o una plaquetopenia. Pero cuando ya estoy en fase de reparación o vagotonía, cuando el conflicto se ha resuelto o se está resolviendo, hay un aumento de la masa del tejido y el vaso aumenta su tamaño, lo que se llama la esplenomegalia. Pero ¿cuál es el sentido en la realidad? Las funciones principales del vaso tienen que ver con el funcionamiento como reserva de sangre cuando se inflama la esplenomegalia. También filtra los glóbulos rojos que ya no cumplen bien su misión de transporte. Y en tercer lugar, como parte del sistema linfático, participa en las funciones inmunológicas. Pero la naturaleza obviamente no puede reaccionar ante una gran pérdida de sangre agarrándola de otro lado o tomándola de otro lado, como se hace en los hospitales con las transfusiones, que fantásticamente se hacen de agua salada, y miren, es suero isotónico, que no es otra cosa que agua salada mezclada con agua no salada para que llegue a un punto de isotónico. Pero miren, lo que sucede es que se crean esas reservas para que en caso de una herida, en una pelea o una batalla, en accidentes o cazando o haciendo alguna actividad importante, pueda disponer de sangre que supla la pérdida que yo sufra. Esto es muy importante porque obviamente tiene que ver muy centralmente con un conflicto de desvalorización de la familia en la general. Está detrás el sentirse sin ningún apoyo dentro de la familia. Hay humillación y cierto desprecio dentro de la familia, hay conflictos de perder la sangre. Miren lo que les digo, en forma real o simbólica, perder la familia o en unos casos puntuales puede ser morir en un baño de sangre, ¿verdad? Por una hemorragia muy poderosa, y todo esto es lo que hay que analizar muy claramente en mi cuántica transgeneracional. ¿Quién soy yo y cómo es la historia? Porque si bien nosotros decimos transgeneracional, es solo un término para que lo entiendas, pero en realidad mi cuántica está conmigo mismo, o sea, está en mi multidimensionalidad. Ahí es donde está, en cierta medida, los ancestros que formaron parte de mis antecesores directos, quién soy yo y de dónde vengo. Hay una desvalorización de sí mismo en general, por ineptitud en muchos casos para el combate, para combatir, para pelear determinadas cosas, a causa de un sangrado por heridas, por llagas, por transfusiones. El cerebro en general no distingue, se tienen que dar cuenta, la pérdida de sangre por herida o por transfusión. Pero miren, esto es fantástico. En las guerras le hacían transfusiones a los soldados cuando ya no había más suero, directamente con agua de mar salada
y ninguno se moría. Miren lo que les digo, es muy grueso. En general hay también conflictos de diagnósticos de un cáncer en la sangre, por el que yo tengo miedo de quedarme sin sangre que no esté afectada por el cáncer. Hay temas importantes, profundos, en todo aspecto. Siento en algunos casos que no pertenezco de repente a esta familia de alguna manera. Y por eso es que tenés que analizar muy bien la cuántica transgeneracional, que la puedes analizar con nuestro libro El secreto de la inmortalidad, para entender perfectamente cómo es la historia de esto. Siento en algunos casos que mi sangre real o simbólica no es demasiado buena. Esa no es mi sangre. Yo de repente soy mejor que lo que es mi familia, mi clan. En otros casos hay detrás un problema que mi familia se está deshaciendo de alguna manera. En otros casos yo no soy capaz de ir adelante, de pelear en la batalla, no tengo suficiente sangre, coraje, miren lo que les digo, miedo a la falta de sangre en general. Pero todo es un conflicto respecto a los lazos de sangre, por eso es muy importante que analices tu cuántica siempre, porque de ahí vienen el 90% de los conflictos. En otros casos hubo una gran hemorragia por alguna herida abierta y hubo muerte en base a eso. Según Hammer, las transfusiones de plaquetas sanguíneas no tienen sentido durante la fase activa y son superfluas durante la fase de reparación, puesto que el cerebro las repone en circulación en la propia sangre. En fase de reparación, las zonas necrosadas son reparadas en general de tal manera que aumenta sensiblemente el volumen del vaso, esa esplendomegalia que decíamos, siendo esto un buen signo, porque si a mí me crece el vaso muchísimo, aunque es posible que por las dimensiones me complique y pueda afectar otros órganos, es un muy buen síntoma.